Bien, gracias. Buenas tardes. Hola Kelly, buenas tardes. Me parece que vamos a estar muy pocos hoy, ¿verdad? Porque por el feriado, pero igual la clase va a quedar grabada para los que no vayan a entrar, ¿verdad? Sí. Sí, miran que estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, todo está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar porque ya nos queda poquito tiempo de sesiones, ¿verdad? Por eso es que el padre insistió que se aprovechara el tiempo al máximo y entonces pues vamos a hacerlo para aprovechar el tiempo. Ya que ustedes están aquí, pues vamos a empezar con ustedes. Muy bien. Anteriormente habíamos visto, vamos a ver, espérenme un momentito. ¿Cómo se podía leerla? Ahí nos quedamos la vez pasada, ¿se recuerdan? ¿Cómo podíamos hacer lectura de este libro? Que lo podíamos hacer de una manera literal, que no era lo más aconsejable, que utilizando los géneros literarios para entender un poco el contexto, ¿verdad? Que pertenece a un género literario apocalíptico, que podía ser también a un nivel histórico, ¿verdad? Ubicar la época del autor, las circunstancias, que se puede hacer a un nivel simbólico también, ¿verdad? Pero yo recuerdo que al final ustedes decían que tal vez la menos indicada era la literal y de ahí había que tomar, bueno, aunque se puede tomar en cuenta como todo, ¿verdad? Pero básicamente teniendo todos los ingredientes, ¿verdad? Como que fuera un pastel, teniendo todos los ingredientes para encontrarle la riqueza al libro. Creo que por ahí vamos, ¿verdad? Sí, así fue. Un poquito más adelante, pero igual a mí me sirve todo que me regresemos. Si fuera la primera, yo feliz. Pero usted dele ahí, Betsy, ahí vamos. Bueno, pues entonces habíamos visto también el tema introductorio del texto, ¿verdad? Que básicamente, digamos que todo va dirigido, es una visión que tiene Juan y el ángel por medio del ángel, ¿verdad? No es directamente por Dios, pero es la representación, ¿verdad? Y que no se trata solamente de leer o de transmitir o de oír, sino que básicamente lo que se necesita es pues escuchar con mucha atención para obedecer y ser fiel, ¿verdad? O sea que la acción siempre es la que está involucrado en el tema. Por eso a veces cuando nosotros lo hacemos todo como espiritual, como que algo como más que está así un poquito astral, pues no logramos aterrizar los libros, ¿verdad? Es integral básicamente, no es solamente para el espíritu, sino para todo el ser. Entonces, ya habíamos hablado de que la primera parte con las epístolas, pues más o menos entra con esa característica de carta, ¿verdad? Aunque no es carta, pero va llevando el saludo, luego el contenido, y ahí se añaden algunas cosas. Y cuando se habla del 7, ¿verdad? Pues ya hablamos que es la plenitud. Por ejemplo, si se habla de los 7 espíritus, no se trata que sean 7 ángeles o 7, sino que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Si todo lo que sea en 7, al final es como una síntesis que llega a la plenitud de esa realidad. Y esas comunidades pues estaban en Asia Menor a las que se va dirigida, ¿verdad? Yo creo que esto lo habíamos visto la vez pasada, que colocábamos, esta era la ubicación más o menos de las ciudades a las que se refiere el Apocalipsis, que son los destinatarios, ¿verdad? El libro. También habíamos visto un poquito esto de las fechas, la década ya hablábamos, ¿verdad? El año 30, pero ya habíamos hecho la observación de que posiblemente pues Jesús tenía un poquito más de esa edad, puesto que, el cambio de calendario, ¿verdad? Después, en los años 60, son las fechas más o menos de la muerte de Pedro y Pablo por las persecuciones a través de Nerón. Y luego después, en el año 70, fíjense, esto creo se los dije en su momento, es muy importante tomar en cuenta esta fecha, porque en esta fecha
cuando es la destrucción por parte de los romanos, pues sucede la gran migración, ¿verdad? De los judíos. Les decía como lo que está pasando ahorita de Ucrania, ¿verdad? La gente se va, no se queda. Y aparte de eso, ahí ven ustedes actualmente por la televisión. Buenas tardes, Julita. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Pues se van dando cuenta ustedes la gran devastación y la destrucción, sobre todo en los lugares apreciados, ¿verdad? Entonces, es evidente que en este periodo, fíjense, estamos hablando del año 70 y 73, decíamos que lo que apenas se está escribiendo, porque si Pablo muere, mire, en estos años, es de entender, por favor, porque cuando leemos la escritura tenemos que tener esa claridad en la mente. Quiere decir que si estas son las fechas probables de la muerte de Pablo, pues las cartas fueron antes que esto, ¿verdad? Antes de estas fechas, entre los años 50, 60, ¿verdad? Y claramente no hay ni un escrito más. Pablo fue el que empezó los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, si en este año 70 y 73 se va, del 70 al 73, se va dando la destrucción de Jerusalén, la expulsión de los judíos, entonces den cuenta ustedes que en todo este periodo no hay ni un evangelio escrito, ¿verdad? Aunque Marcos se pone un poquito a veces entre el año 60 y 65, pero no tiene una claridad, porque hay mucho conflicto. Incluso el evangelio de Juan, que llega a un proceso largo, y las cartas de Juan, pues también se van desarrollando en la medida que al haber esta expulsión de Jerusalén, crecen los conflictos entre los judíos y los cristianos, y es un poquito lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, que está escrito más o menos por este periodo, Hechos de los Apóstoles, en los años 80, juntamente con el Evangelio de Lucas. Entonces vemos que siguen las persecuciones, porque ya en este otro periodo, Domiciano, que es otro emperador, va imponiendo con fuerza el culto hacia el emperador, ¿verdad? Y entonces los cristianos que no quieren obedecer, ¿verdad?, a este culto, pues se van acrecentando las persecuciones. Esto es bien importante entenderlo, no solo para Apocalipsis, sino para todo el Nuevo Testamento, teniendo claro que lo primero que se escribe son las cartas de Pablo, por Pablo directamente, ¿verdad? Y que digamos, Hechos de los Apóstoles va a ser un libro que escriba Lucas como la segunda parte, para querernos explicar cómo se desarrollaron las comunidades, pero también hay que entender que mucha de la información que tiene sale de las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, las características de esta literatura, pues ya también lo habíamos dicho, de que la Biblia toda empieza siendo de una sola realidad, un solo principio, pero el mal, que es Dios, pero el mal se ha desarrollado tanto que ha afectado el cosmos entero, ¿verdad? Entonces se va dando este dualismo, pero fíjense bien que eso es como la consecuencia de ver hasta qué dimensiones ha alcanzado ese mal, ¿verdad? Y entonces aquí ya entra el tema de lo bueno y lo malo y toda la parte ética y moral, ¿verdad? Y la parte cualitativa de la escatología que decíamos la última vez, que era no algo que se nos promete al final, sino es la consecuencia de lo que hemos ido trabajando a lo largo de la vida, y que así como el mal tiene esa consecuencia tan grande, pues ir trabajando el bien con tanta dificultad, porque hay muchas cosas que lo obstaculizan, ¿verdad? Pues poderes, criterios, tanta historia. Entonces vamos viendo que ese proceso de la escatología no es como que al final cuando nos morimos, bueno, pues ya nos fuimos al cielo, ¿no? Es todo un proceso
de una vida que hemos ido cultivando, de una opción que hemos hecho a lo largo de la historia y que se va definiendo en estos momentos difíciles de la persecución, de que no están haciendo nada malo y los están matando, ¿verdad? Entonces, mantener esa fidelidad que era lo que como empieza el libro, ¿verdad? Que no es un libro de catástrofe, sino que empieza justamente a haber podido escuchar con atención para poner en práctica y ser fiel justamente en los momentos más difíciles, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos la imagen de un Dios, pues como ya juez, ya que pone las cosas, decíamos la vez pasada, ya cada cosa en su lugar, ¿verdad? Decíamos también que la canonicidad de este libro fue muy difícil, igual que el Evangelio de Juan y las cartas, porque tuvieron varias ediciones, ¿verdad? Entonces no fue aceptado fácilmente. Y decíamos que había personas que habían estado a favor de que estos libros entraran al canon y otros que no, ¿verdad? Esto pues ya lo habíamos visto. Los adversarios y los que estaban a favor. Y habíamos visto también el tema de los colores que eran tan significativos, ¿verdad? El blanco, el negro, el rojo, el verde, el amarillo, el púrpura. Todos ellos van teniendo un significado. Entonces a eso se le llama el simbolismo cromático, ¿verdad? Es un libro lleno de símbolos. El 7, números, colores. Aquí vemos lo de los números, ¿verdad? Que se van mencionando y se van dando cuenta ustedes que el 7 va tomando como todo el sentido porque se ha llegado a la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Y es el número en hebreo que denota la perfección. Y cada uno de ellos también, esto ya lo habíamos visto también. Y entonces se subrayan realmente, hay distintas interpretaciones de este libro, que también ya lo habíamos visto. Algunas subrayan que todo esto se cumplió en el primer siglo, o sea, ya pasó, que el libro de Apocalipsis lo que está haciendo es realmente contar hechos que ya sucedieron, ¿verdad? Ya se llegó a la plenitud con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ya todo empezó una nueva era, por decir así, y durante todo este siglo y todo como para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Pues entonces todo este tiempo se está desarrollando lo que es los tiempos finales, pero no es que los tiempos finales de ahorita, justamente en esta década o en este siglo, sino que desde la muerte de Jesús han venido desarrollándose esos tiempos finales. O sea, que tuvieron su inicio, por decir así, con la muerte de Jesús y su resurrección, pero luego empiezan todas estas persecuciones y se va desarrollando como hasta el día de hoy. Esa es una interpretación preterista, o sea, pretérico, ¿verdad? Pasado, ¿verdad? Que pasó. Y la otra idealista, como una alegoría de combate entre el bien y el mal, ¿verdad? Una alegoría también es un género literario, ¿verdad? Entonces trata de utilizar elementos. La alegoría se diferencia de la parábola, de que la parábola no explica los elementos que utiliza en la narración, mientras la alegoría sí va explicando cada uno de estos signos o de estos símbolos, ¿verdad? Entonces, aquí esa es una interpretación, la lucha final entre el bien y el mal. Pero también ese combate que es final, cada uno lo tiene que llevar en su vida diaria, ¿verdad? También hay una futurista, ¿verdad? Que es la identificación de las bestias que aparecen ahí con distintos personajes de la historia. Miren ustedes, ahí están los nombres de esos personajes y ahí pues a veces desde los movimientos cristianos, otros movimientos cristianos, pues ya se recuerdan ustedes de que estas bestias hasta son pues a veces interpretadas hasta por el Papa, ¿verdad? Se fijan.
Luego también hay una interpretación historicista que sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la iglesia. Es decir, que al final de cuentas, toda la iglesia, o sea, la comunidad cristiana, en Hechos de los Apóstoles surge por la predicación del mensaje de Jesús y el Espíritu Santo que va pues abriendo las mentes, aclarando el mensaje, acompañando los procesos de las personas que entran al proyecto del reino, ¿verdad? De la viña, como dice Jesús. Entonces, ahí ven ustedes un proceso que no empezó ahí, sino que empezó desde el Antiguo Testamento, pero que Jesús lleva a la plenitud y a partir de eso, ¿verdad? A partir de eso, la historia sigue, cada quien que va entrando en el proyecto, quitando obstáculos para que se vaya realizando la historia de la salvación, pero son miles de millones de obstáculos. Esa es otra interpretación. Que tanto la parucía como tanto la escatología se ha tardado tanto en el tiempo, hablando del tiempo humano, ¿verdad? 2000 años después de Jesús y todo eso, porque realmente las personas que van trabajando en el proyecto con claridad y con recta intención y claridad de doctrina, pues no es todo el mundo, ¿verdad? Cada quien va teniendo distintos intereses en esto. Entonces, ahí es donde la historia se va como estancando. No es que se arruine, pero se va, como quien dice, la paciencia de Dios se va volviendo más... ¿Cómo? Nosotros retrasamos la venida, la segunda venida. Porque por nuestras acciones, ¿verdad? Y la paciencia de Dios se va como volviendo más elástica, porque en lugar de ser muchos los que trabajamos, pues no somos tantos, ¿verdad? Y entonces por eso habla de la misma historia de la iglesia particular. Luego tenemos aquí también cómo el saludo inicial que se da a las 7 iglesias como principio. En fin, todas estas son características que se le dan a Jesús, ¿verdad? El que saluda es el alfa y el omega, es el principio y el fin, está anunciando el día del Señor, el Dominus, ¿verdad? Y hay una especie de éxtasis y están los candelabros, todo en 7, ¿verdad? Que van representando a Cristo. Cristo que está presente en la oración, que está presente en el sufrimiento, en la persecución de las comunidades. Entonces esa figura mesiánica aparece ahí desde el principio, ahí lo tenemos en el capítulo 1 del versículo 9 al 20, pues esa figura humana que Jesús muchas veces se aplicó, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Representado con una larga túnica y una faja dorada, son vestiduras sacerdotales. Acuérdense ustedes que nosotros sabemos pues que Jesús nunca fue sacerdote. Eso formaba parte de una clase especial de la tribu de Leví. Jesús no perteneció a esa tribu. Sin embargo, nosotros celebramos a Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? Y también tampoco fue rey, era un aldeano, y también nosotros terminamos nuestro año litúrgico como Jesús, rey del universo. Entonces, eso se entiende justamente por su sacrificio, pasión, muerte y resurrección, que lo tenemos en la primera parte, digamos, del mensaje a las iglesias, donde dice que Jesucristo es el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos y el Señor de los reyes del mundo. Fíjese, aquí están las 3 características que se le dan al principio a Jesús. Y entonces, por todo eso, nosotros vamos entendiendo que Él ya dio la plenitud y va teniendo toda esa función en el cual su sacrificio no es un sacrificio, fue un sacrificio único, pero presente al Padre para siempre. O sea que cuando nosotros leemos Hechos de los,
como es Hebreos, nos damos cuenta del qué significa el sacerdocio real de Jesús, ¿verdad? Que está intercediendo constantemente por la humanidad entera. Tenemos un intercesor que no se cansa y que va presentando la resurrección, la muerte y resurrección como la entrada de Jesús en el seno del Padre. Entonces, todas esas figuras ya están puestas en el Evangelio, pero desde otro género. Pero aquí está especificado con una serie de símbolos, ¿verdad? Entonces, el pelo blanco, signo de sabiduría, de un don sobrenatural, celestial, ¿verdad? Así lo va presentando al Mesías, una figura humana con características sacerdotales, con pelo blanco como de mucha sabiduría, como esos ojos de fuego que realmente penetran todas las realidades humanas, y pues como las estrellas, los espíritus y todo eso, pues que va presentando, va significando su presencia en las distintas realidades de las comunidades. O sea, lo que está diciendo es que está presente en las comunidades, que no está ausente, y que escucha, que no es ajeno a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor y a nuestras circunstancias. Y entonces también está la espada cortante de doble filo, que eso es su palabra, ¿verdad? Su enseñanza. Pues es una palabra que no es solo para escucharla, ¿verdad? Para ir, por eso el tema de leer la Cena del Cordero, porque no se trata solamente de asistir por tradición a la Eucaristía, sino ver cómo esa palabra pues tiene que afectar mis circunstancias, mi presencia, mi historia, ¿verdad? Y por eso tiene doble filo, ¿verdad? Es una palabra que enseña, que sacude, que tiene que tener una consecuencia, ¿verdad? Y que no está dirigida a otros, sino que yo estoy ahí porque va dirigida para mí. Porque muchas veces decimos, eso lo debería de haber oído fulanita o sutanita. No, es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso tenemos en todo el primer capítulo. Luego, en todo el segundo capítulo y tercero, pues van las 7 cartas, ¿verdad? Y sí nos tenemos que recordar que básicamente son temas del Antiguo Testamento, de cómo habla Yahvé, cómo se hacía presente Yahvé en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros empezamos la lectura la primera lectura de las Eucaristías diarias, la empezamos con Oseas, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo leímos anteriormente a Amós y cómo Amós presentaba. ¿Se recuerdan ustedes que Amós, por ejemplo, es oriundo de Judá, Jerusalén? Sin embargo, está predicando en Samaria, Israel, o sea, está en el norte y él es del sur. Y entonces el sacerdote le va a decir al rey Ahab, mira, este profetita que está ahí diciendo cosas contra ti, pues está poniendo a la gente toda alborotada. Entonces el rey le manda a decir a Amós que se vaya a su tierra a predicar. Dice, anda profeta, tú ándate a tu tierra a predicar. Y Amós dice, y yo no soy profeta, soy un pastor, yo cuido rebaños y siembro sicomoros, soy un agricultor, pero vino la palabra de Yahvé, así habla Yahvé, ¿verdad? Vino la palabra de Yahvé sobre mí y me mandó a que viniera a profetizar aquí. Entonces ahí sí que aunque el sacerdote del rey me mande de nuevo de regreso, pues no me puedo ir de regreso, ¿verdad? Porque Yahvé fue el que me mandó. Oráculo de Yahvé, así habla Yahvé, ¿verdad? Entonces eso lo veo. Y hoy, por ejemplo, que empezamos con Oseas, que hace toda esa referencia de nuestra rebeldía y de nuestro querernos separar siempre de un amor tan fiel
que nos ha ido construyendo a lo largo de la historia, pero nosotros lo rechazamos, lo renegamos, y sin embargo está ese amor que hoy no se presenta como paterno, sino como conyugal, ¿verdad? Como aquella mujer que se va y que con uno y que con otro, y ahí está el amor perseverante y el del esposo, en este caso Yahvé, ¿verdad? Así habla Yahvé también. Entonces, eso es lo que tenemos que ir descubriendo en todo el Antiguo Testamento, que ahora se aplica aquí significativamente en la persona de Cristo, ¿verdad? Que está presente justamente en cada una de estas 7 comunidades, exhortando, ¿verdad? Es decir, conozco tus obras, sé que haces lo que haces y cómo lo haces. Es Dios que conoce nuestro interior, nuestro ser, ¿verdad? Pero también hay un sentir, un hay, ¿verdad? Dejaste que algo pasara, te olvidaste de la rectitud de la doctrina, la constancia, olvidaste el amor primero, no exactamente como un sentimiento que al principio pudo haber sido eufórico y que se fue apagando, sino que realmente, pues, como ir frustrándose. Y tiene que ver con las distintas interpretaciones heréticas que se fueron dando a lo largo de todo ese desarrollo de las primeras comunidades, como los nicolaitas, que eran cristianos que no querían apartarse de los paganos. Es como también un poco nosotros, ¿verdad? Que al contrario, en lugar de que el evangelio nos transforme, nosotros queremos con nuestras ideas actuales de nuestra generación cambiar el evangelio, ¿verdad? Entonces es un poquito esto de los nicolaitas, que quieren ser cristianos, pero quieren seguir con todas las costumbres paganas. Igual nosotros que queremos ser cristianos, pero queremos pues seguir con todas las ofertas que se nos dan actualmente, ¿verdad? Esas pues son pues los ayes que hay en estas cartas. Y también hay exhortaciones generales, que volvemos a decir, no solo se trata de escuchar, ¿verdad? Del que quiere escuchar, sino que el escuchar para poner en práctica, para volverlo acción. Por eso creo que decíamos la vez pasada que Abraham, María, pues no se dice mucho de cómo escucharon a Dios, a Yahvé, pero lo que sigue después de Abraham, que escucha lo que Dios le tiene que decir, el verbo marchó, ¿verdad? Decíamos. Igual María, pues escucha al ángel, tiene el diálogo y marchó a ver a su primo. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que no se trata solo de oír, ¿verdad? Con los oídos, sino de escuchar para poner en práctica. Y entonces vamos viendo en cada iglesia el tema del dolor, del sufrimiento, porque hay persecución, ¿verdad? No solo de parte de los judíos, sino también hay persecución de parte de los romanos. Y entonces hay pues esa presencia del mal y a veces viniendo de la misma comunidad, inevitable, ¿verdad? Pues son llamados polémicos todos estos y hay situaciones profundas, pero des en cuenta que eso no es solo en Apocalipsis. En Hechos de los Apóstoles vemos exactamente que a pesar de que el Espíritu Santo está actuando con gran fuerza en las comunidades, acuérdense ustedes aquel tema de Sáfira, ¿verdad? No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el esposo, que venden el terreno, ¿se acuerdan? Que venden el terreno. A Dios. Sí, pues tratan de engañar, ¿verdad? Ahí diciendo que le lo han entregado todo y Pedro es muy claro y dice, bueno, pues es que nadie los está obligando, o sea que no es necesario engañar, si lo que querían dar era esto, ¿por qué era necesario engañar? Entonces vemos que desde el principio, a pesar de que el Espíritu Santo actúa con mucha fuerza y aquí estamos viendo en los 7 espíritus que es la plenitud del Espíritu Santo, no por eso están exentas las comunidades de las situaciones que viven, ¿verdad? Habíamos visto esto también de la ciudad de Pérgamo,
capital del Asia Menor, ¿verdad? Pues de alguna manera, pues la palabra de Dios que llega con toda su fuerza, pero también tenemos dificultades, y aquí hace referencia al Antiguo Testamento. Aquí creo que comentamos esto, no sé si fue en otro grupo, el tema de Balaam, ¿verdad? Que había sido, pues había sido enviado para maldecir a Israel. Y sin embargo, pues Dios no permite, ¿verdad? Que se le maldiga, y en lugar de sacar maldiciones, salían de su boca bendiciones, ¿verdad? Son estas citas que encuentran ahí. Y este maná escondido, donde la Eucaristía y promesa mesiánica, pues también como hoy, que ahí se encuentra presente, pero que dijéramos, es algo tan pequeño, tan insignificante, que es muy difícil, si no fuera por la gracia de Dios, realmente creer que es Dios mismo el que está ahí, ¿verdad? Porque siempre nos parece terrible, incluso Pablo va a decir de que presentar a Jesús y muerto y resucitado, sobre todo en la cruz, ¿verdad? Es para los griegos es un escándalo, es una locura para los griegos, y para los judíos es un escándalo, porque ¿cómo puede ser que Yahvé esté ahí impotente, sin prestigio, sin riqueza, mientras que el concepto que tenían de divinidad era de sumo poder y de gran prestigio y riqueza? Y entonces eso ya era escandaloso. Ahora miren ustedes, la Eucaristía, ese pedacito de pan, ¿no será más todavía? Más humillante todavía pensar que en ese pedacito está toda su presencia física, espiritual, material, todo él, con su sangre, alma y divinidad. Pues decimos creerlo, ¿verdad? Decimos creerlo, pero la expresión es diferente, ¿verdad? Entonces aquí vemos todo eso como promesas que se van desarrollando. Después vemos a esta iglesia también dedicada al comercio. Pues ya ven ustedes lo que hace el dinero, ¿verdad? Ayer justamente hablaba con una señora que cuando yo regreso de misa, no fue ayer, creo que fue el sábado, sí, fue el sábado. Yo cuando regreso de misa paso haciendo algunas compras en el mercadito de por aquí. Y entonces hay una señora con la que siempre compro, y ella es muy honesta y dice, bueno, hoy los aguacates no están bien, hoy mire, esto está más o menos. Bueno, entonces le digo yo, ¿cuántos años trabajando en esto? Y me dice, mire, me dice, mi papá decía que el mayor cuidado que nosotros teníamos en este negocio era las pesas, dar el peso justo, y si nosotros sabíamos que algo no estaba bien porque se había arruinado, pues no lo podíamos vender por algo bueno. Es algo que él nos lo decía día y noche, y mire, se ha quedado tanto eso. Digo yo, bueno, una gran enseñanza, ¿verdad? Porque cuando nos dedicamos al comercio, pues ya vemos, no estamos satisfechos con las ganancias, ¿verdad? Siempre queremos un poquito más y ver cómo vamos jalando ese poco más. Entonces, es una consecuencia triste, aun cuando somos cristianos, pues nos vamos un poquito ahí como distorsionando. El Hijo de Dios es sumamente fiel, es sumamente justo, pues es el hombre libre, ¿verdad? Y pues por esa fidelidad que mantiene en su relación con el Padre, hasta darlo todo, su propia vida, pues el Padre lo resucita. Y aquí recordar un poquito a esta mujer Jezabel, que era el esposo del rey, ¿verdad? Era esposa del rey. ¿Se acuerdan? La tuvimos hace un tiempecito, hace como 2 semanas o 3, en la lectura diaria, de que el rey Acab quería el terreno de ¿verdad? Y no se lo quiere dar,
Y entonces esta Jezabel pues dice, no, ¿y para qué vas a estar deprimido si eres el rey? Tú no puedes desear algo y no tenerlo. Si eres el rey, yo misma te doy ese terreno y ya, ¿verdad? Entonces manda, hace su escrito, pone los sellos del rey y manda a matar ¿y por qué? Por codicia, por ambición. No es que le faltara algo, simplemente era un capricho y había que cumplirlo, ¿verdad? Entonces esas conductas que se van desarrollando por distintas tendencias humanas que tenemos, ¿verdad? A veces es la codicia, la ambición, la rivalidad, la fornicación, y todo eso de alguna manera va presentando metafóricamente lo que es la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos dando el lugar central a una de nuestras pasiones, ¿verdad? Entonces, el Señor no puede reinar ahí, no puede reinar porque ya hay alguien que ocupa ese lugar central, ¿verdad? Luego también los espíritus, los 7 espíritus de Sardis, ¿verdad? Que decíamos que no se trata de 7 ángeles, sino del Espíritu Santo en plenitud. Ahí lo tenemos con una personalidad celestial, vestidos de blanco, ¿verdad? Porque ha logrado justamente, como dice Pablo, desarrollar la gran batalla, ¿verdad? Y al final, pues lo único que esperan es esa corona que se les va a dar, igual que la iglesia de Filadelfia. Cristo se presenta como el santo de los santos, y como la puerta que ha presentado también el Evangelio de Juan, que es una perspectiva nueva del apostolado y la corona de recompensa, ¿verdad? Todas esas imágenes que nosotros a veces las tenemos en los cánticos litúrgicos en la misa, pues han salido de toda esta simbología, ¿verdad? Luego las palabras como que estar tibio, no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y entonces te voy a vomitar, pues es un poco esa apatía, ¿verdad? Que bueno, vamos, pero no hay esa, como dice el Papa Francisco, no está la alegría del Evangelio, ¿verdad? No se ve ese entusiasmo, sino que simple y sencillamente se hacen las cosas porque así nos enseñaron. Todo eso tiene que ser refinado, dice, como el oro, ¿verdad? O sea, por el fuego, pero no se trata justamente de sufrimiento, dolor, sino del amor ferviente. Acuérdense que cuando ponemos estas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, pues vemos un corazón en llamas, ¿verdad? Un corazón que tiene fuego, amor ferviente, ¿verdad? Entonces en ese fuego es donde debemos nosotros refinar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Son todas estas metáforas, el vestido blanco, ¿verdad? Una personalidad nueva, pero siempre purificada por eso, amor. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay como un, como dijera yo, como un tema en que nosotros estamos haciendo esfuerzos. ¿Se fijan? ¿Se fijan que tanto Hechos de los Apóstoles como Apocalipsis va presentando que todo el trabajo lo hace el Espíritu del resucitado y que lo único que nosotros tenemos que hacer es ponernos a la disposición, o sea, como abrirnos a esa gracia, ¿verdad? Como dejar que ese colirio nos dé la capacidad del conocimiento, del discernimiento, y todo eso, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, todo eso se va desarrollando en las primeras comunidades, en cada uno de estos personajes que va entrando, Esteban, todos los siete griegos que entran a ser los 7 primeros diáconos, fíjense, van 7 también, y van formando la comunidad ya no directamente judía, pero son 7 diáconos griegos, ¿verdad? Es donde está Felipe, ¿cómo se llama? Nicolás, Esteban, ajá. Entonces, se dan cuenta que cada uno de ellos va desarrollando, pero ellos no son los protagonistas. El protagonista es el espíritu del resucitado que va haciendo las cosas. Por eso vamos a encontrar muchas veces que Pablo decía,
bueno, nosotros habíamos pensado ir a algún lugar, pero resulta que el Espíritu Santo no quiso. Y de repente en un sueño, pues tuvimos a un macedonio que nos estaba diciendo que llegáramos porque estaban en necesidad y era el Espíritu Santo que nos estaba llevando a otro lugar. Entonces, se fijan ustedes que es lo mismo que está pasando aquí, pero contado de otra manera. No sé si me explico lo que les estoy diciendo. No es diferente, es lo mismo. Por eso les hago referencia a otros lugares, porque está diciendo lo mismo, pero lo está hablando en otro género literario. Entonces, aquí dijimos anteriormente que la interpretación profética de la historia, los profetas, por ejemplo, ellos interpretaban directamente lo que decimos ahora, el signo de los tiempos, ¿verdad? Cómo se va desarrollando la historia. Y entonces hay unos profetas que tienen visiones, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías. Hay otros que es directamente, por ejemplo, en el caso de Amós, pues no tuvo visión, sino que fue directamente un mandato, ¿verdad? Algo que se le transmite. El texto no dice cómo es que oye eso, ¿verdad? Solo se escribe lo que está él diciendo al pueblo, ¿verdad? Entonces, esa interpretación profética que se va haciendo de la historia de los signos, aquí en el Apocalipsis se presenta como un trono y alguien sentado en ese trono, ¿verdad? Incluso cuando nosotros hablamos de que en el credo que decimos, está sentado a la derecha del Padre, y desde ahí, entonces es una metáfora, pues no se trata tanto de que esté sentado, ¿verdad? Es que es como la mano derecha, es la acción del Padre, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, esas imágenes son muy difundidas en el ambiente judío. Lo tenemos en todas estas citas que les aparecen aquí, en los Salmos, en Isaías, en Ezequiel, ¿verdad? Un Dios inefable e indescriptible. Que las visiones, las imágenes, pues ya decimos que no podemos de alguna manera expresarlas. Y entonces por eso se entran con imágenes que para nosotros, pues es casi las imágenes que presentan las películas actuales. A veces pienso yo que las han sacado de estos libros, ¿verdad? Porque realmente, pero tienen otra finalidad, otro objetivo. En cambio aquí es querer describir a Dios, cómo es Dios, pero realmente es indescriptible, ¿verdad? Entonces se presenta como un trono, como alguien de barbas muy grandes, como alguien, a Jesús como que está a la derecha, van presentándose todas esas imágenes, no tanto para provocar miedo, sino que ahí tenemos que entrar en el contexto del Antiguo Testamento, como ellos hablaban de Dios, ¿verdad? Los ancianos de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, que son el fundamento no solo de la religión judía, sino también la nuestra, porque ciertamente que no somos judíos, pero Jesús sí lo era. Entonces nosotros tenemos que entender mucho de lo que Jesús dijo, tenemos que entender un poco los contextos judíos, ¿verdad? Para poder realmente darse cuenta. Fíjense que si uno pone un poquito de atención, por ejemplo, la lectura del Evangelio de hoy, pues es la misma, que es el mismo esquema de Marcos, pero está desarrollado en forma diferente. Fíjense que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos es muy esquemático y a veces, por ejemplo, cuando habla de la tentación de Jesús, pues no la describe, solo dice que fue al desierto, fue tentado y que ahí los ángeles, después de que pasa las tentaciones, los ángeles le servían. Creo que no tiene ni 2 versículos, mientras que Lucas y Mateo pues es desarrollado largamente. Sin embargo, en el tema de hoy, que es donde Marcos narra el regreso de Jesús del área pagana, que regresa, y cuando regresa, pues es esta mujer
que tiene flujo de sangre, llega y lo toca, ¿verdad? Y en Marcos está Jairo, que tiene ese nombre, que cuida la sinagoga, y entonces le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija está muy enferma. Y ahí ustedes se dan cuenta que como Marcos, sus destinatarios son cristianos o romanos de Roma que se han convertido al cristianismo, pues se fijan ustedes de que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, pues le dicen todos, bueno, no es que ya llegó, va todavía en camino, y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija murió. Y entonces Jesús dice, no, la niña no está muerta, está dormida. Y bueno, llega y es cuando utiliza la palabra talita cum en arameo, que quiere, y ahí dice en el Evangelio de Marcos, niña, levántate. Hoy es ese mismo relato, hoy es el mismísimo, solo que hoy cambia el escenario un poco, porque en Marcos incluso que no desarrolla tanto las historias, las escenas, sí desarrolla que iba Jesús caminando con mucha multitud de gente y de repente sintió que algo salía de él y le pregunta a los apóstoles quién me tocó. Todo eso está en Marcos. Y hoy es el mismo relato y sin embargo hoy no pasa nada de eso. El que va a ver a Jesús, pues ya la hija se murió. Dice, mira, mi hija ha muerto y quiero que vayas. Y ya Jesús va tranquilamente, no hay talita cum, no hay nada de eso. Y entonces luego la mujer, pues también Jesús no dice quién me tocó, sino que se da cuenta y le dice tu fe te ha salvado. Hoy en Mateo está como sintetizado. Y mientras que Marcos, que él es el que es muy esquemático, ese relato está desarrollado. Fíjense lo interesante de lo que les estoy diciendo, porque a veces decimos, es el mismo relato, no es el mismo. Está contando el mismo hecho, pero lo está contando de forma diferente. Lo mismo pasa con este género literario. Está contando lo mismo que se ha contado desde el Antiguo Testamento, pero lo está contando de una manera diferente, de una forma, si ustedes quieren, más impactante, ¿verdad? Y entonces aquí para presentar la fuerza enigmática de Dios y todo eso, pues se presenta el mar transparente, los 4 vivientes inspirándose en Ezequiel. O sea, va a tocar las mismas imágenes del Antiguo Testamento, pero las va a presentar de otra manera. El libro donde se contiene el plan de salvación, vean ustedes, por ejemplo, en el Evangelio, si no me equivoco, no sé si fue el del domingo, creo que fue este domingo, ¿verdad? Donde Jesús manda de 2 en 2 a sus discípulos para que vayan y ellos regresan felices porque hasta podían hacer sismos y sacar a los demonios. Jesús les dice, miren, no se sientan contentos por eso. Más bien que sus nombres estén en el libro de la vida. Fíjense, es esto mismo. O sea, ese libro que tiene tantos sellos, ese libro que no, nadie sabe qué es lo que va a pasar y cuando está pasando a veces no entendemos ni lo que está pasando. El punto aquí es importantísimo. O sea, Dios sí lo sabe. Dios no está haciendo nada ni por capricho ni por castigo, sino que todo se va desarrollando para que nosotros vayamos encontrando el camino de regreso a Él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener esa confianza, que Él es el que escribió nuestra historia, que Él es el protagonista de nuestra historia, que Él nos ha dado la vida, que nos ha dado la salud, que nos ha dado el trabajo, que nos ha dado todo cuanto tenemos, la familia, como sea, y nos lo ha ido dando. Es tanto que el Salmo va a decir en un momento, de balde me afanaba tanto yo en la vida, de balde. Todo estaba en las manos de Él. Pues es esto mismo. El libro donde se contiene todo el plan de la salvación de cada uno de nosotros, pues ahí está. Entonces, es lo que Jesús le dice a estos que regresan, los 72, ¿verdad? No se sientan tan orgullosos o tan satisfechos o tan felices por eso que les pasó.
más bien porque sus nombres están contenidos en el libro de la vida. Es decir, están trabajando para que el proyecto de salvación se vaya desarrollando en la historia. Entonces, esa otra imagen similar es cuando dice lo mismo, ¿verdad? Que las cosas, que si nosotros acumulamos aquí bienes y todo, pues la polía y todo lo cargó. Más bien, preocúpense. Para comprar riquezas en el cielo. Es esto mismo, pero no sé si me comprenden lo que estoy tratando de hacer, de darse cuenta de que este libro contiene las mismas imágenes que están en el Evangelio o en el Antiguo Testamento, pero que está narrado, está escrito en otra forma literaria, pero está diciendo lo mismo. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces luego tenemos pues los 4 jinetes que hoy no entró Víctor, ¿verdad? Pero que era su tema, el tema de la violencia, de la injusticia social, y cada uno va teniendo un color, ¿verdad? ¿Por qué el caballo? ¿Por qué los colores? Pues son imágenes justamente del Imperio Romano, ¿verdad? Que van teniendo todo lo que va provocando los distintos poderes, ¿verdad? La violencia, la injusticia social, la muerte, ¿verdad? Y Jesús, que está contra todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues ya también lo ha dicho en el Evangelio, pero por supuesto lo ha dicho de otra manera. ¿Y cómo lo ha dicho desde el principio, digamos, del Antiguo Testamento? Pues con la libertad, ¿verdad? Nos ha dado el don de la libertad. Y con el don de la libertad nos ha dado el libre albedrío. Y nosotros podemos hacer uso de ese libre albedrío, pues se nos dio para hacer el bien, pero nosotros no necesariamente vamos a hacer el bien, ¿verdad? Que va a ser todo el proceso del Antiguo Testamento. Y entonces vean ustedes, por ejemplo, en Mateo, las bienaventuranzas, aquello que habla que si te quitan el manto, da otro manto, que si te hacen caminar 1 kilómetro, tú camina 2. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Desde el contexto de la época de los romanos, pues pasaba lo que le pasó al cirineo, ¿verdad? El cirineo iba ahí caminando, iba uno cargando su cruz, que era Jesús de Nazaret, y vienen los romanos y dicen, mira, este no se nos tiene que morir en el camino. A ver, ven, carga la cruz, ayúdalo a cargar. Eso fue algo que ellos imponían. Igual, cuando estaban construyendo un puente o lo que sea, y tenían que cargar piedras, llevar el material, y se cansaban, miraban a cualquier judío y decía, a ver, carga esto, llévalo hasta allá. Y esto es lo que Jesús dice, cuando se te impongan, ya sea porque te quiten o porque te impongan a hacer algo, usa tu libre albedrío. Y en lugar de que esto sea una violencia para ti, tú sé caritativo y regala, haz uso de tu libertad para que esto no sea una imposición, sino que te piden que camines 1 kilómetro, tú regala uno más. O sea, hay que entenderlo desde el contexto. Igual el de la bofetada con la mano hay que poner la otra mejilla. Bueno, con este lado, con la mano, de la palma de la mano, el golpe no es tan duro como lo es con los nudillos, ¿verdad? De la parte de afuera de la mano. Entonces, siempre el tema va siendo lo mismo, cómo Jesús va instruyendo de que las cosas las hagamos desde nuestro libre albedrío, no porque esté impuesto, y que realmente todos estos colores representados por estos caballos, ¿verdad? Pues van generando el dolor, el sufrimiento, la muerte, por las distintas pasiones que tienen, ¿verdad? Del poder, del prestigio, del placer, que tampoco es nuevo, son las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. O sea, a Jesús se le propone que su misión la lleve desde esa perspectiva, desde el poder, desde el prestigio, desde el placer. Y ya nos damos cuenta que Jesús la rechaza y la lleva, pues, de otra manera, ¿verdad? Todo el sentido de no violencia. Entonces ahí esta no violencia en el color blanco se convierte en la fuerza mesiánica.
¿verdad? Ya vemos entonces que el color blanco va representado, por ejemplo, pues a los santos, ¿verdad? Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, en el mismo Cristo que va batallando contra el mal con su cabalgadura blanca y todas estas realidades que existen, ¿verdad? Que existen hasta el día de hoy, porque no se trata que van a venir, se trata que desde siempre han estado, ¿verdad? Y seguirán estando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Ok. Luego también tenemos ese tema de la impaciencia de los mártires, ¿verdad? Los sellos futuros están del capítulo 6 al 9. Y entonces vemos el sexto sello, ya saben ustedes que el número 6 dijimos que es un número imperfecto. Por eso es que se va a presentar 666, pues no llega nunca al 7, aunque se repita 3 veces el 6, no por eso se vuelve perfecto. En cambio, acuérdense que santo, 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 sí se vuelve perfectísimo, ¿verdad? Entonces, es decir que 666 será malo, malo, muy malo, ¿verdad? Mientras que santo, santo, santo es perfecto, perfecto, perfectísimo. Entonces, este sexto sello va a presentar al final de la historia de la salvación. Y que también lo tenemos en Mateo como una pequeña género apocalíptico de Mateo, ¿verdad? Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de beber, ¿verdad? Me diste comer, tuve sed y me diste. Entonces, ahí se ve con claridad que esta parte final no depende de un castigo o de un juicio final, sino que simplemente es el apartado de algo que se hizo durante toda la vida y luego llegó a su plenitud, ¿verdad? Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, volviste a acción todo lo que escuchaste, todo lo hiciste, y lo que hiciste con otros, conmigo lo hiciste. Y entonces luego a los otros, pues es que lo que dice Apocalipsis al principio, ¿verdad? Sí escucharon todo, comimos contigo, vivimos con, pero no llegaron a la acción, ¿se fijan? Entonces el resultado, pues es el resultado final, que no es otra cosa que la separación de los que han escuchado y han puesto en acción y los que simplemente, pues solamente han sido espectadores, ¿verdad? Y entonces tenemos los puntos cardinales, los números, el milenio, los 144,000, que no es un número específico que esos son los que se van a salvar. Pues ya dijimos, la numerología va representando la universalidad, ¿verdad? O sea, 144, al multiplicar lo que estamos viendo es la universalidad de una humanidad que ha decidido, pues, trabajar en el proyecto de Dios. Y en la apertura del séptimo sello, acuérdense que ese sello es el libro, ¿verdad? Que no se puede abrir y que solo lo puede abrir el Cordero. Pues es el silencio sagrado que acompaña la acción litúrgica. Es lo que tenemos que descubrir en la cena del Cordero. Lamentablemente en nuestras liturgias actuales no hay momentos de silencio. No. Lamentablemente, porque esos momentos de silencio los han ocupado con música, con Con canto. el canto de comunión. ¿Ah? Y ahí es cuando debe guardarse silencio para que uno en el momento en que recibe a Cristo pueda agradecerle, pueda hacer una comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero está ahí, que son bonitos, algunos pues, ¿verdad? Pero algunos cantan bonito, pero que no sabemos que no debería hacerlo, pero Sí, tristemente es esa parte, ¿verdad? Que también nuestra liturgia solo lo tienen momentos muy solemnes del incensario, pero todo eso eran momentos muy importantes. Si ustedes miran desde el Antiguo Testamento con Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Ve la presencia de Dios. realmente. Lo que ve es una cantidad de humo y ve todas estas figuras que están ahí. Bueno, él entra en un éxtasis, ¿verdad? Pero eso es en un momento litúrgico, en una celebración litúrgica, que él está en el templo, ¿verdad?
Y justamente el templo es eso, la presencia de Yahvé. Eso significaba el templo en el Antiguo Testamento. Por eso en Ezequiel vemos cómo el espíritu de Yahvé sale del templo, ¿verdad? Eso ya lo hablamos aquí, ¿verdad que ya lo hablamos? ¿O no? No, yo creo que no. En Ezequiel, fíjense ustedes qué bonito es eso, entender esa parte. En Ezequiel, ustedes, si no me equivoco, es el capítulo 44, pero habría que buscar. Se van a dar cuenta de que el espíritu de Yahvé, ante el mal y todo el espíritu de Yahvé sale del templo. Y adivinen ustedes a dónde se va el espíritu de Yahvé. Adivinen. Porque tendrá que ser adivinación. Tendrá que ser adivinación porque no creo que lo sepan. ¿Qué manda? Dices, ya no fue cuando se fue con el pueblo que iba a Babilonia, no, esa parte. No, no se fue a Babilonia. Ah, bueno. ¿Saben a dónde se fue? No. A Getsemaní. Fíjense. Qué unión más perfecta, ¿verdad? Perfecta. Fíjense ustedes que el espíritu de Yahvé se va del templo y va al monte de Getsemaní. Y ahí encuentran ustedes al Mesías, a Jesús de Nazaret, orando en Getsemaní. Y entonces, miren cómo se tienen que conectar todas las figuras. Se ven ustedes que cuando en Marcos el Señor expira, la cortina, pero no dice la cortina, se rasga en dos, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta ustedes que el espíritu vuelve, pero fíjese que no es que vuelve, porque entonces es lo que dice Jesús, ¿verdad? Que el espíritu de Yahvé está sobre él, está en él. Y todo eso, cuando ustedes van entendiendo esas conexiones, se dan cuenta de que el tema del Apocalipsis no es tan extraordinario ni de asustarse, sino que es simplemente el epílogo, el final de todo lo que se ha dicho. Toda nuestra historia. Solo que se va a decir de una manera diferente, porque si ustedes luego van a buscar esa parte que no la recuerdo aquí, si está exactamente en Ezequiel 40 o 44, no lo recuerdo, pero ahí lo tienen ustedes. Bueno, ahorita no nos da tiempo de verlo, pero si ustedes se toman esa molestia y lo buscan, se van a dar cuenta cómo directamente le van a encontrar ese sentido que Jesús, después de la cena, ¿verdad? Se va al monte de los olivos. Y cómo se ha presentado de que es en él donde habita el Espíritu de Dios. Pues es Dios mismo, ¿verdad? Y ahí en Getsemaní, pues ahí está empezándose a restaurar. No es que Jesús esté pagando un rescate, que es lo que básicamente representa la palabra redención en el contexto judío, sino que está como asumiendo todo el pecado de la humanidad, como reciclándolo en ese momento para que el espíritu de Yahvé vuelva otra vez al pueblo, ¿verdad? A través de los que le van a seguir, ¿verdad? Que es el nuevo pueblo que va a surgir del seguimiento a él, o sea, en Hechos de los Apóstoles. Bueno, no sé si eso confunde más, pero ahí está, para que ustedes se den cuenta de que está todo conectado, no son libros distintos, sí, de distintas culturas, distintos idiomas, pero el mensaje está de alguna manera muy hilado y es lo que nosotros tendríamos que ir entendiendo. Luego la mujer pues representa al pueblo de Dios. Claro que nuestro cristianismo le ha dado ese punto a María, ¿verdad? Se lo ha dado, pero también la mujer es representante del pueblo. Por ejemplo, la samaritana representaba a Samaria, Eva representa a la humanidad, Israel, pues ya les decía, según Oseas hoy, representa realmente a Israel infiel, ¿verdad? El dragón, pues con sus fuerzas del mal, la corona de las 12 estrellas, los 12 apóstoles, ¿verdad? Las 7 cabezas y 7 diademas,
pues el centro del poder. Fíjense, siguen viniendo el tema de los números. Fíjense que cuando habla 7 cabezas, 7 diademas, imagínense qué poder más grande que hay sobre el mundo, ¿verdad? Un poder, a mí como esa palabra no mucho me gusta, cuando por ejemplo, y que hoy se utiliza en el discurso feminista, ¿verdad? Empoderadas. Yo digo, si supieran lo que significa eso aquí, pues yo creo que realmente... Ya no quisieran, no quisieran. No quisieran tener esa palabra, porque la verdad es que son una de esas 7 cabezas y de las 7 diademas que va dando ese centro de poder, imagínense. Y constantemente se va queriendo que todos estos movimientos que están surgiendo, pues toda la economía trata de darles ese poder, ¿verdad? Económico. Entonces ellos pues tienen esa fuerza y pueden salir y destruir y hacer tantas historias, y la palabra es esa, empoderada, ¿verdad? Pero se fijan que al final, pues esas estrellas arrojadas a la tierra, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo es lo que dice el Evangelio con la muerte de Jesús, que venció el mal. Lo que pasa es que, como bien decía Kelly hace un rato, pues hemos obstruido tanto ese proceso que se ha alargado, pero eso que se haya alargado no quiere decir que va a haber posibilidad de que ellos ganen, ¿verdad? Porque ya está vencido, ya está vencido. Lo que pasa es que, como dice Pablo en las cartas, si nos crearon para estar libres, ¿por qué volvemos otra vez a esclavizarnos? Pues, si ya no se nos dio la libertad de hijos, ¿por qué queremos estar con cepo constantemente? Clavos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que de alguna manera pareciera como que las realidades del mundo nos atraen mucho, ¿verdad? Y el prestigio, las posturas, los estatus, las imágenes, no sé, tantas historias. La concupiscencia. Tanto que nos llama la atención, sí. Y entonces pues vemos que todo eso nos enreda, a tal manera que en lugar de vaciarnos, pues nos vamos acumulando. Así miren, como se ven en esos programas de esa tendencia de acumuladores, ¿verdad? ¿Han visto ustedes en esos programas? Esas personas que llevan de todo y que compran de todo y ahí tienen que ni sabían que tenían, que era nuevo, que nunca lo usaron. Pues con cuidado, ¿verdad? Porque a veces con la edad nos vamos volviendo acumuladores, parece. Entonces... Aprende uno, aprende. Al menos decir, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, y comiencen a sacar un poquito. Sí. Y desde el principio la enseñanza de la escritura es despojarnos. Cuando vemos con Abraham, que es la clave de interpretación de toda la escritura, es erradícate, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu familia. Y tú no te aferres a nada, sal, despójate. No te quedes aferrado a nada. Pero pareciera que eso que es clave de lectura de toda la escritura, de toda, incluso lo vemos con María, ¿verdad? María es totalmente, y no digamos con Jesús, las aves tienen su nido, la zorra su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Fíjense ustedes a qué grado de despojo. Y dejemos verlo todavía en la cruz, pues ya ni siquiera nada, ¿verdad? Ni ropa, ni prestigio, ni nada. Y luego decimos, esto es Dios, la expresión más grande del amor de Dios. Imagínense, ¿cómo lo va a comprender la gente? Díganme cómo. Díganme cómo, ni por 1000 símbolos, ni colores, ni signos que nos pongan, es realmente... Si uno explicándolo, uno tratando de querer comprenderle, es difícil. Entonces, y ustedes van a oír a los papas. La venida. Los papas dicen, es en la cruz donde está la respuesta de todos los hombres, todo el mundo con su cruz, pero nadie sin entender nada. Entonces, ahí es donde estamos más... Te ponen la cruz para que le resuelva esos problemas del mundo.
como amuleto, como defensa, como... Sí, es Entonces, como talismán, lo frotan. y fíjense que aquí nosotros esto que tenemos en el Apocalipsis, pues es casi lo mismo del Éxodo. Fíjense que es casi lo mismo. Todo el problema del faraón que era. Pues Moisés lo único que le pidió permiso al faraón es de sacar al pueblo, que no era pueblo, ¿verdad? Porque eran esclavos, pero eran la mano de obra barata del faraón, pues, barata que no le costaba nada, para ir a dar culto a sus ancestros, al Dios de sus ancestros. Esa era toda la petición. Pero se puso tan necio que no. Primero había dicho que sí, pero luego pensó, bueno, se me va a ir la obra, no, se me va a ir la mano barata. Se me va a atrasar la oficina, ya no los dejo ir. Sí, entonces ya no dejo y entonces se empecinó. Ahí van a haber frases que debemos entender, ¿verdad? Porque no puede ser que Dios endurezca el corazón. No puede pasar eso. Pero ahí es donde entran estas formas literarias de la comprensión. ¿Por qué se va a utilizar? Y Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Hay una explicación. Y la explicación es, si Dios es la causa primera, y eso ya lo vimos un poco el tema de la causalidad. Si Dios es la causa primera de todo, ¿verdad? Todo cuanto existe, Dios es la causa primera. Entonces, no es ajeno a la causa segunda. Porque entonces es cuando nosotros decimos, Él lo permite, ¿verdad? Él lo permite. Entonces, cuando vemos este tipo de conductas, por decir así, cuando vemos este tipo de conductas tan aferradas al poder, y se fijan que Jesús le contesta a Poncio Pilato, cuando dice, a mí no me contestas cuando tengo el poder de soltar. Y Jesús recurre a eso, a la causa primera, ¿verdad? No tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Ese es el tema de la causalidad, que si Dios es causa primera de todo, pues la causa segunda, pues tampoco le queda fuera de las manos, ¿verdad? Pero aquí hay un tema que tenemos que recordar, el tema de la libertad y de libre albedrío, que las causas segundas, pues es que Dios las deja libres porque respeta el regalo que nos ha dado, que es la libertad. Fíjense que cómo se entiende muy bien ese rompecabezas cuando vemos eso, ¿verdad? Nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado la libertad del libre albedrío y respeta, aunque eso sea la oposición. Por supuesto que en Éxodo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la confrontación de dos deidades, porque el faraón era una divinidad para el pueblo. Y porque aquí ustedes tienen que entender el contexto cultural de la época. Es decir, estamos hablando de divinidades nacionales. Quiere decir que si este pueblo tenía la riqueza del Nilo y tenía todo aquel valle tan frondoso y todo, era porque su divinidad, su Dios, había pues dado toda esta riqueza. Lo mismo pasaba con cuando entran a Canaán, ¿verdad? ¿Qué es lo que les llama tanto de los Baales? Que era el Dios nacional de Canaán. Y si tenían una tierra tan llena de riqueza, era porque el Dios era súper bueno. Y si el Dios era súper bueno, era porque el culto era súper bueno. Por eso fíjese que no se debe extrañar uno que cuando Moisés lo saca al Sinaí, lo lleva después de que con brazo fuerte, pues ya vence al faraón, ¿verdad? Y ahí vemos todo eso como una gran epopeya, pero son dos divinidades ahí que están peleando y ahí miran ustedes quién gana, ¿verdad? Y entonces se fijan ustedes que cuando resulta que cuando regresa Moisés, que estuvo bastante tiempo hablando con Dios, ¿verdad? Y cuando ya la gente que estaba ahí, pues hizo su becerro, ¿verdad? Y no es extraño, si habían pasado más de 400 años. Pues ya se les había olvidado su identidad. Y es este Yahvé liberador que les devuelve la identidad de quienes son. Pero fíjense cómo tenemos que ir entendiendo todos estos contextos
para ir dándonos cuenta que lo que presenta Apocalipsis no es ninguna novedad. Es realmente algo que se ha desarrollado a lo largo. ¿Cómo vemos también otra causa segunda? Vemos, por ejemplo, cuando se van al exilio, que es un tema sumamente importante en el Antiguo Testamento, porque lo perdieron todo, perdieron la promesa de Dios de la tierra, del pueblo, del templo, bueno. Y ahí es donde vemos que Yahvé sale antes de que salga el pueblo, Yahvé sale antes del templo. Cuando destruyen el templo ya no está Yahvé ahí. Bueno, entonces es Nabucodonosor que los saca. Pero 70 años después, esta causa segunda, que es Ciro de Persa, los regresa, ¿verdad? Pero se ve como la causa segunda está manejada por la causa primera, que es Dios, ¿verdad? Pero porque lo permite, o sea, hace uso de la libertad de este rey persa, Ciro, que no quería que otra tierra estuviera, que otros de otra cultura estuvieran en su tierra, y lo regresa a su tierra. Pero ese acto se ve interpretado como la acción de Dios en Ciro, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ellos van a reinterpretar su historia? Es decir, Dios al fin los vuelve a perdonar, les vuelve a devolver, les devuelve todo. Y entonces empieza todo aquel tema del fariseísmo, que ellos no quieren contaminarse con nadie, de los saduceos. Bueno, todos esos grupos religiosos surgen en este periodo, de cuando ellos regresan después del exilio de Babilonia. Entonces, todas estas imágenes están en el Antiguo Testamento. Luego aquí se va desarrollando lo que era la primera bestia, ¿verdad? Con una fuerza terrena, enemiga de Dios. Una de sus cabezas es como una leyenda que Nerón había resucitado, que es un poco lo que dicen los otros movimientos cristianos de nosotros, ¿verdad? Los católicos. Como decimos que somos la iglesia romana, que viven en el credo, antes decíamos que éramos apostólicos romanos, ¿verdad? Entonces somos esa cabecita que resurge de nuevo, ¿verdad? En la iglesia ahora, por eso van a decir ellos muchas veces que somos el anticristo, ¿verdad? Hay que entender cómo es que ellos interpretan esto, y de alguna manera nosotros tenemos muchas en el lenguaje, en la liturgia, tenemos mucha referencia romana. De hecho el Vaticano está justamente romanos, ¿no? Y de hecho el Vaticano está ahí en Roma, ¿verdad? Exactamente. Entonces se dan cuenta que todo eso, cuando las personas pues quieren darle otra interpretación, pues ahí ven ustedes que somos la segunda bestia para esos movimientos falsos profetas, ¿verdad? Idólatras, porque le damos culto a las imágenes, tantas cosas. Bueno, pues aquí al final pues tenemos esto que eran las letras que decíamos que en hebreo, estas mismas letras pues tienen también un valor numérico, ¿verdad? Y ahí se terminaba esta parte, y yo espero que no haya repetido, porque ahorita me parece casi que esto ya lo habíamos visto. Pero no, ¿verdad? No, eso no, lo última parte, lo que pasa es que como que nos dio un bocadito así, que hablamos acerca de la numerología y de dónde salía la palabra, lo del anticristo, y que era la suma del valor de las letras que tenían los hebreos. Pero fue un adelanto, no lo habíamos visto. Okay. Entonces luego aquí vemos, ¿verdad? Un poquito una síntesis de forma diferente, que no la vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero solo para que vaya quedando ya, y ya ustedes me recuerden la próxima vez, que este libro pues es muy importante, que las personas, como han dicho muchas veces, no quieren entrar al libro, uno porque yo no lo entiendo, uno porque me da miedo, uno porque no sé. Entonces, pero es uno de los libros que sí tiene cierta dificultad para comprender, porque necesita lo que hemos visto, claves de interpretación para poder ayudar a esa comprensión del escrito, ¿verdad? Yo no sé si esas claves han sido útiles, las que hemos sido, porque yo he tratado de repetirlas muchas veces, porque es lo que hay en este libro, ¿verdad? Pero no sé si de tanta repetición lo que he hecho es confundir más, ¿no?
No, lo que pasa es que tampoco lo podemos absorber totalmente nosotros en un periodo tan corto, ¿verdad? Sino que conforme vayamos escuchando los complementos en la misma liturgia, se nos van a ir abriendo, como el Espíritu Santo ayuda, ¿verdad? Se nos van abriendo, esto quiere decir esto, esa escena, y vamos a ir pues profundizando en él poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nos toca para la próxima semana es ver 10 claves para interpretar la Apocalipsis. Hoy traté de dar algunas conectando con el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando con distintas formas de transmitir este mismo mensaje, pero habrán más claves como con más detalle, ¿verdad? Luego quisiera ver cómo van con la lectura del librito. ¿Cómo van ahí? Porque no tenemos más que 2 clases más y se acaba. Entonces, ¿cómo van con la lectura del librito? No he podido hacer así, mire, licenciada. ¿Qué manda? Solo así he podido hacer. No, pero ese es el otro, ¿no? Pero yo les estoy hablando del texto que se supone que es el del Apocalipsis. Porque este es un... yo creí que de la cena del Cordero, apenas estaba viéndolo, yo también revisando, y se trata, él explica pues lo que es la liturgia, que dice que realmente... La cena del Cordero, sí. Exactamente, por eso. Yo estoy hablando del libro. Pues sí. No del libro, sino de las fotocopias del folleto. Del texto. Eso. También, eso ni así lo he hecho. Ay, sí, nos ha tocado re duro ahorita. Algo de lo que está aquí esté ahí. No, lo que está en la cena del Cordero no está en el libro. La cena del Cordero es como la práctica supervisada de Apocalipsis, es como una práctica. O sea, el Apocalipsis tiene que culminar como la comprensión verdadera de la liturgia eucarística. Ese es el sentido. Y si logran eso, ya ustedes pueden ir leyendo el material del libro, ¿verdad? Como ustedes vayan teniendo el tiempo, eso no importa. Pero lo importante, el primer objetivo que tiene este curso es que ustedes comprendan la liturgia eucarística, que ahí se da el Apocalipsis totalmente. Eso, con que logren eso, yo me doy por satisfecha de que el curso pues fue entendido. Después ustedes pueden irlo leyendo en su Biblia con las notas de pie de página y acompañándose con la segunda parte que no tenían impresa, que es el contenido del texto, que es lo que estamos viendo con estas diapositivas. Entonces sí no está. Eso es lo que decía yo, que esperaba que esto estuviera en la segunda parte del libro, del texto que teníamos acompañado con Apocalipsis. Sí, la segunda parte es esto que le estoy pasando en diapositivas. Bendito sea Dios. Ahora la parte de la cena del Cordero, esa es como la parte final, la práctica supervisada, por decir así, que ustedes mismos tendrán que calificársela, que evaluársela, si ustedes la entienden en la Eucaristía. No, eso sí me di cuenta con la ojeadita, ¿verdad? Que la cena del Cordero lo que explica realmente es la relación que existe entre el desarrollo del Apocalipsis con la liturgia de la Eucaristía. Exacto. Y acuérdense que de eso sí me tienen que hacer un trabajo escrito y que va a costar la mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ya está especificado qué tipo de trabajo. Ahorita se los voy a poner en la tarea, se los voy a poner entonces, vamos a ver la fecha, ahorita se los voy a poner. Es que lo que pasa es que las 3 clases que estamos llevando en ese trimestre están bien profundas y bien pesadas. Entonces sí, nos hacemos un colocho, al menos yo me estaba haciendo un colocho. Yo ya no tengo cabeza.
¿verdad? No sean así porque yo no les esté poniendo exigencias. Miren, pues, No, pero tenemos que aprender. Nosotros, por eso yo pongo mucha atención en lo que dice. entonces, No, es que a mí se me costó mucho trabajo con Dios. las clases, entonces Dios. estoy Va, pero atormentada. miren pues, este trabajo ya va a ser el último, ya no hay nada más, ese de la cena del Cordero para el 18, porque el 25 ya no tenemos clases. El 18 de julio, es lunes 18, solo vamos a tener lunes 11 y lunes 18 y se terminó el trimestre. Solo eso queda. El 25 y el 1 de agosto no tenemos clases, es feriado. El 25 y el 1. Y ya la siguiente, que ya es agosto, el 8 de agosto, pues eso ya es otro trimestre. Otro trimestre. Entonces, la cena del Cordero, entonces. Para el 18. Una síntesis, una comprensión de lectura, no larguísima, porque no quiero la reproducción del libro, ¿verdad? Sino que solo quiero una síntesis muy puntual de cada cosa que ustedes comprendieron, que tiene que ver con el Apocalipsis y la misa. Yo diría que no tiene que ser más de una página. Bien, bien, perfecto. Pero bien sintetizado. Entonces tienen prácticamente más de 15 días. Sí. Primero que el Espíritu Santo obra. Miren, pueden hacer una cosa también. Miren, pues, pueden hacer una cosa. Pueden dividírselo entre todos y hacer un trabajo bien hecho entre todos. Porque si piensan que lo van a hacer a la mitad y utilizamos ese día 18 para la exposición de cada uno de ustedes ese día 18 de la parte que les tocó. ¿Qué les parece? ¿Será que nos alcanza el tiempo? Porque mire que con las presentaciones hemos tenido ese problema. Nunca nos alcanza el tiempo. Tiene que ser una cosa muy chiquita, porque estoy diciendo que no tiene que ser más. O sea, ustedes son, creo que son 7. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántas hojas tiene el librito? Son 204. Uy, chiquito. 204 tiene ese pedacito de libro. Lo que pasa es que está en PDF, entonces se alarga un poquito más. Ah, lo vieron en PDF, ok. Pero ¿y el libro tiene eso también? Son, vamos a ver. La introducción, el capítulo 1 está en la página 27, el capítulo 2 en la 34, o sea que son 11 páginas. El capítulo 3 está en la 49. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos capítulos son, Carolina? La primera parte son 4 capítulos y aquí son 10, 13. En la segunda parte, el capítulo 1, son 3 partes. ¿Y por todos cuántos capítulos hay? 3 partes de 4 capítulos cada uno. Ok. ¿Y ustedes son cuántas personas? 8. 7. Y son entonces 12 capítulos, digamos. Sí. Entonces, habría que ver si se les facilita más para que cada una de ustedes haga 2 capítulos o 1 o como sea, ustedes vayan viendo y ustedes mismas escogen qué capítulos quieren, se pongan de acuerdo. Eso más que todo es que cada una de ustedes lo trabaje. Ese es un trabajo en grupo. Se puede hacer muy sencillo, pero sí se tienen que organizar. Básicamente. Es lo que cuesta. Nos va a costar más organizarnos. Yo creo que no les parece que mejor hacemos nuestra síntesis cada una y no le molesta, porque como estamos también contra el cacho. Yo viéndoles cómo se les facilita. Yo prefiero, aunque yo sé que es más trabajoso, pero yo si agarro una parte no comprendí la otra y tal vez vaya a caer en más error del que voy a caer si no leo todo. Entonces,
Entonces, ¿Verdad? hacer cada una su síntesis, pues muy bien. Y mejor Sí, vamos difusión. a pedirle al Espíritu Santo que nos Sí, que nos ayude, que nos tiempo para ilumine. volar. Básicamente es una comprensión de lectura, eso es. Bueno, vamos a volar. Esta presentación que tiene ahí de 10 claves para interpretar el Apocalipsis, disculpe, es que me perdí un momentito. Eso lo tenemos que bajar de ahí. No, eso se los voy a dar yo la semana entrante. Ah, bueno, es que yo no tengo SlideShare y no me deja bajar nada, si no pago y no tengo. No, yo se los doy la semana entrante. Ok, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo nos va? Entonces, que tengan buena tarde. Gracias, Betsy. Gracias. Mire, mañana va a estar usted en la iglesia para llevarle su librito. No, mañana no, ya me disculpé con el padre que no iba a poder estar mañana. Ah, bueno.